En Curauma FM, a esta hora estamos presentando temas de interés universal, ciencia, metafísica, espiritualidad y todo conocimiento que sea un aporte para el crecimiento del ser humano. Aquí comienza Escuchando voces, voces, voces. Muy bien, comenzamos el Escuchando Voces de este día, viernes 2 de octubre del año 2020. Siempre tenemos un pequeño desfase, pero ya estamos al aire en Escuchando Voces nocturno. Recuerda que estamos saliendo desde hoy por el Facebook Live Curauma FM, y también este programa se va a repetir mañana sábado por el 106.7 de la radio Curauma, por el sector de Quintaya, Algarrobo, El Quisco, y también por radiocurauma.cl. Mañana sábado, entonces, vamos a estar al aire de nuevo desde las 10, pero por la web y por la radio. Ahora estamos saliendo por el Facebook para todos los amigos que nos visitan, que nos ven, que nos escuchan desde todo Chile, pues sabemos también que nos escuchan a veces de otros países. Arrancamos el Escuchando Voces de este día viernes, entonces. Hoy vamos a abordar un tema, muy interesante como los anteriores. He de decir además que los programas anteriores ya están en YouTube. Está el programa cuando hablamos de terapia de vidas pasadas, con el psiquiatra José Calderón de Argentina y la psicóloga Alexia Yáñez. Está también cuando hablamos del tema ufología, con don Armando Solari y con Richard Gallardo, sobre el tema OVNI, ¿cierto? Está en YouTube, también lo pueden buscar, ponen regresiones.cl y van a acceder a esos programas, están editados. Y la semana pasada estuvimos con Luis Jurribas, este invitado espírita, orador también, escritor, que ha tenido muchos años también de experiencia con el tema almas perdidas, qué sé yo, desde la visión y la doctrina de Allan Kardec. Y también está ese programa, posteriormente, más adelante va a estar invitado acá, porque la gente nos ha preguntado mucho, así que los programas los pueden seguir visitando, ¿no? Bueno, arrancamos Escuchando Voces. Hoy día vamos a tener un amigo desde Argentina. Nos conocemos ya hace un tiempo. Él es una persona que tiene una formación extensa y vasta también en el área de la psicología. También es maestro de yoga, astrólogo por ahí también, súper, no lo sabía yo, pero ya le vamos a preguntar algo a él, y terapeuta en vías pasadas. He de decir también que él trabaja junto al doctor José Luis Cauli como ayudante o asesor en sus cursos de formación, lo que, para nosotros es un privilegio tener este invitado hoy día, y también él hace formación en Buenos Aires también, ¿no? Así que le damos la bienvenida a nuestro amigo Marcelo Bellocchi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Hola, ¿cómo estás, Alexis? Encantado de compartir contigo este interesantísimo programa. Estuve escuchando a Luis U. Rivas del programa anterior y la verdad que me pareció más que interesante. Así es. Y bueno, te agradezco mucho a ti en tu persona y a Luis, a Lía y a todo el elenco de Curauma, Radio Curauma, que me invitaron a esto. Muchísimas gracias, estoy muy contento de estar acá. Tengo un entrañable cariño y afecto por el pueblo de Chile y por la República de Chile. Siempre que he ido ahí por distintas razones, amistades o responsabilidades profesionales o laborales, me ha encantado estar ahí. Lo siento como un lugar muy acogedor, con gente muy bonita y con un desarrollo moderno, la verdad, impresionante, ¿no? Entonces, las veces que he vivido a Santiago, he quedado impresionado del desarrollo urbano que tienen esos edificios monumentales. Sí, ha cambiado mucho Chile, eso dice la gente que vino antes, décadas atrás, y en este tiempo. Sí, sí, sí. Marcelo, vamos a entrar en materia con Marcelo Bellocchi. Estamos Escuchando Voces, recuerden,
la gente que se está incorporando recién a la transmisión. Vamos a hablar hoy día sobre el trabajo y algunos libros que ha desarrollado nuestro invitado Marcelo. Pero Marcelo, te quiero poner en contexto. Leyendo tu libro, del cual pronto vamos a hablar, ¿no? La vida después de la muerte, uno de su primer libro, entiendo. Bueno, me enteré que tú te formaste en la década de los 70, en principio de los 70, ¿no? En una época en que Argentina también estuvo, bueno, muy convulsionada con temas políticos, económicos y también con el tema musical, ¿no? Es decir, que acá en Chile se escuchó mucho la música argentina, pero que llegó 5 años, 10 años después, ¿no? Lía nos tiene una sorpresa, no sé si Lía nos puede apoyar con esa sorpresa. Vamos, si quiero llega por ahí. Tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis Bueno, palabras de amor fueron despacio como copas de jabón. Te encontraré una mañana. wow, wow. Bueno, Sí, es solamente para crear un poco el ambiente. sí. Marcelo, tú estudiaste, te desarrollaste en el tiempo universitario, en este tiempo, ¿no? Cuando sonaba esta música. Cuéntanos un poquito el contexto de la época, cuando estabas en la universidad. Cuéntanos brevemente, por favor. Era un momento muy politizado de la Argentina, la universidad estaba muy politizada, estaba el famoso retorno del general Juan Domingo Perón a la presencia de un movimiento guerrillero organizado muy Wow. fuerte. Veníamos de una sucesión de gobiernos militares, civiles, civiles, militares, militares, civiles. O sea, una época de mucho enfrentamiento y con mucha sangre, ¿no? Ajá. Y yo me gradué de licenciado en psicología en esa época y era complicado, ¿no? Eh, Salías a la calle y no sabías si volvías bien o no. No porque hicieras algo en particular, sino porque te podían agarrar en medio de una balacera sin más. Ajá, ok, Eh, entiendo. Y bueno, después en el 76 comenzó el proceso de la dictadura y eso fue ya otra cosa, ¿no? Fue complicado, ¿eh? Muy complicado. En la época de cuando yo me recibí de psicología, la psicología era fundamentalmente de origen psicoanalítico, Sigmund Freud, Melanie Klein de la escuela inglesa, Claro. y la escuela francesa, Lacan, no era tan popular, por decirlo así. Nunca fue un autor popular porque es muy complicado de Es muy leerlo, complejo, ¿cierto? sí, muy abstracto. Sí, sí, muy abstracto. Pero en esa época la facultad formaba, porque habría a distintos autores, ¿no? De europeos y americanos, como para que tomásemos idea de distintas vertientes que podía tener la psicología, la psicoterapia y la psicopatología, ¿no? Ujú. Por supuesto, nunca se tocó el tema de la reencarnación o del Claro, alma, ¿no? Siempre fue el concepto de que hay una sola vida, ¿no? Y así desde la es. psicología, imagínate tú que los gigantes del pensamiento psicológico como Jung, Freud, Karen Horney, Otto Rank, tantos otros, Melanie Klein, siempre han pensado que el sufrimiento o las neurosis y la psicosis se generan en una sola vida, ¿no? Es decir, algo ocurrió en el pasado, es decir, en la infancia principalmente, y eso es Ujú. lo que ha ocurrido en la infancia, lo que impacta o te genera en la vida actual. Claro. Entonces todo se reduce a una sola vida, ese es el producto de la cosmovisión occidental y cristiana en particular, porque en el año 554 después de Cristo, en el segundo concilio de Constantinopla, se establece como herejía la creencia de la preexistencia del alma y de su retorno.
Entonces, a partir de ese momento, se establece que eso es una herejía y por lo tanto, aun cuando hay, por ejemplo, un doctor de la Iglesia que se llamó Orígenes, un filósofo extraordinario, que era Sí, cristiano, tan es así que murió a consecuencias de las torturas sufridas durante las persecuciones, este, creía en la reencarnación, ¿no? Lo consideraba como algo muy adecuado. Pero luego, como el edificio doctrinal cristiano se fue consolidando, ¿no? Y algunas ideas fueron aceptadas y otras rechazadas. Si tenías la suerte de estar dentro de las aceptadas, todo iba bien. Si tenías la desgracia de estar dentro de las rechazadas, o te convertías a las aceptadas o eras un hereje, ¿no? así es. Entonces, desde esa época en adelante, la posibilidad de pensar que el alma puede transitar en distintas vidas, en distintas encarnaciones, e ir, por lo tanto, en distintos cuerpos, quedó trunca, limitada. Y eso, para el pensamiento psicológico, ha sido, a mi entender, una limitación significativa, ¿no? Porque lo que vemos en la terapia de regresión es justamente eso, que la posibilidad de encarnar, de haber pasado varias vidas, como hablan sin ningún problema el budismo y el hinduismo, es una realidad del consultorio, es un hallazgo de la regresión. Y Marcelo, al hablar, sí, perdón, una sola cosa que al hablar de vidas pasadas, estás hablando, y ahora sí vamos a nuestro tema, estás hablando de que tú has muerto en repetidas y variadas ocasiones, y de distintos modos, porque para que sí, sea vida pasada, te tuviste que haber muerto. claro, pasar por el proceso. Te iba un poco a mencionar lo que tú dices. Es cierto lo que tú dices, porque yo recuerdo en la universidad, nunca nos hablaron de esto. Yo, en todos los años que estuve estudiando, jamás escuché desde ninguna corriente o ningún profesor que hiciera una mención. Entonces en el fondo, me parece que es un proceso personal de encuentro con esta terapia, con este entendimiento de cada terapeuta que se acerca a esto, porque incluso algunos colegas no escuchan este tipo de programas porque no le dan validez científica. Entonces ellos quedaron todavía con todos los procesos que son medibles, ¿cierto? De los cuales podemos inferir algo desde lo que se puede constatar. Entonces todavía hay ciertas resistencias a este tema, porque yo, como te digo, nunca lo escuché y era muy potente también el psicoanálisis, lo mismo que en Argentina. Yo noto a veces hasta la gente tiene un lenguaje de lo inconsciente, hasta el ciudadano común, es muy común escuchar entre los ciudadanos argentinos, y nosotros en la formación también. Una cosa, o es la corriente psicoanalítica, o la corriente cognitivo-conductual, o lo sistémico, o lo humanista tan personal, pero se llega más que nada hasta Free Peirce, o cosas que son un poquito Sí, más desde los libros, digamos, tal cual. pero no viendo esto que tú estás mencionando. Eso te quería acotar, Marcelo. Sí, sí, tienes razón. Parece que el mismo paradigma se enseñoreó en Argentina y en Chile. Sí, Lamentablemente no se abrió a otras. Ahora sí, ¿no? Ya ahora, no sé, no desde la universidad estrictamente, ¿no? No desde claro. el pensamiento psicológico oficial, porque como tú dices muy bien, cognitivo-conductual, psicoanálisis, CRISPR, humanismo, etcétera, Y hasta ahí llegan, claro. y hasta allí llegan, ¿no? Así que somos adelantados, Alexis. Hemos avanzado un paso más en la evolución de la conciencia humana. Oye, Y como tú bien señalaste, es a través de un proceso de desarrollo personal, parece que sí, es que un es una despertar búsqueda personal, me personal. parece. Sí, es increíble. Fíjate que, y también uno nota, no sé si te pasó a ti, hay cierta resistencia del entorno. Lo hablábamos también con José, con Alexia en el primer programa, psiquiatra, perdón, y psicóloga, Psiquiatra. y cómo fueron el costo también a nivel de los colegas en ese tiempo, a nivel de la familia, cuando tú empiezas a hablar de vidas pasadas y las Sí, sí. resistencias, o cuando anulas de repente hablar en un grupo de profesionales del área este tipo de casos porque todavía lo parece un poco extraño, un poco bizarro, un poco loco. ¿Cómo fue el proceso tuyo en ese caso, Marcelo, de ir integrando esta idea de las vidas pasadas, del proceso del alma, y cómo reaccionó tu entorno en ese tiempo? Bueno, Familiar, profesional, sí, en fin. el mío fue un caso un poco
diferente a los que acaba de relatar de Alexia y José, que si están ahí escuchándome, los mando un cariñoso Sí, abrazo. saludo para ellos. Porque yo después de trabajar 2 años en el neuropsiquiátrico de Buenos Aires, ingresé en el área de recursos humanos de empresas nacionales e internacionales, ¿no? O sea, me empecé a dedicar a selección de personal. Después me desplegué o me desarrollé en el área de recursos humanos y entonces perdí contacto con mis colegas del área clínica, sino que ya me dediqué ni siquiera a lo que es la psicología empresarial, me dediqué a lo que es el management y mi conocimiento psicológico pasó a ser una característica no principal del desempeño, pero sí me permitía desempeñarme habitualmente con las relaciones con personas, sindicatos, accionistas, etc. Y en el 2000, pero mientras tanto, yo seguía leyendo y en grupos de estudio sobre el ocultismo, la antroposofía, Mira. la teosofía, y entonces me fue dando todo un conocimiento de el karma, la reencarnación, distintos conceptos básicamente del hinduismo y de la teosofía, de las vidas pasadas, etc. Y en el 2000, cuando decido volver al consultorio y a la consultoría en recursos humanos, es que me encuentro con el libro de José Luis Cabuli, de Terapia de Vidas Pasadas, y ahí veo, por primera vez desde mi perspectiva profesional, que puede haber una aplicación terapéutica de todo lo que yo había aprendido por motivos personales, ¿no? Por una cuestión de búsqueda personal y espiritual, todo lo que yo había aprendido acerca de las ideas principales del hinduismo y del budismo. Y así fue que me formé con José Luis. Entonces, yo ya había perdido contacto con mi entorno de colegas clínicos. Y con la parte organizacional, no era un tema porque, bueno, la psicología organizacional trabaja desde otra perspectiva, digamos. Sí. Así que la verdad, me encantó poder como madurar todo ese conocimiento que había tenido en un proceso largo de búsqueda personal y espiritual en una actividad de servicio y terapéutica como es la terapia de regresión, ¿no? Y a partir de ahí empecé también a darme cuenta que hay un proceso del morir y que ocurre, por supuesto, en la terapia de regresión, en la vida pasada, porque para que sea pasada la vida tiene que haber habido muerte. Claro. Y ahí di un salto más y me di cuenta que difícil es hablar de la muerte. La muerte o el proceso del morir, pero básicamente la muerte, como le decimos aquí en Occidente, como dice Philippe Arié, un escritor francés sobre el tema de la muerte está negada, la muerte es innombrable, es de mal gusto nombrarla, es macabro, es tétrico. Si hablas de ella es como si la estuvieras invocando. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no digas eso, No no digas hables de nada, eso? claro. Y todos levantan la mano, ¿viste? Como Claro. rechazando, ¿no? Y me gustaría leerte un pequeño poema Bien. de Jalil Gibran, un poeta místico libanés, bastante actual, murió en 1931, que dice: le dije a la vida, me gustaría oír hablar a la muerte. Y la vida, alzando un poco la voz, contestó: ya la estás oyendo. Porque para hablar de la vida hay que hablar de la muerte, y para hablar de la Claro. muerte hay que hablar de la vida, ¿no? Mira Es decir, qué la interesante, muerte claro. es básicamente un punto una etapa de transición más
dentro de algo mucho más grande que llamamos vida, ¿no? Hemos muerto muchas veces, no nos acordamos, y hemos vivido muchas vidas. Gracias a la terapia de regresión nos estamos acordando de alguna de las vidas y también de alguna de las muertes. Qué interesante esto. Marcelo, bueno, estamos escuchando voces para la gente que recién nos sintoniza. Eh, Entrando en este tema, el proceso de la muerte y el más allá, ¿no? Que tú lo desarrollas en tu libro, lo desarrollas muy bien, yo lo leí. Eh, Hay dos grandes respuestas, ¿no? Una, la primera es que la creencia de que uno se muere y todo se acaba con la muerte, ¿no? Esa es la creencia en general de las personas que tienen de repente una mirada más monoteísta, ¿no? De la vida. O de repente uno escucha a los viejos, la otra vez hablar, ¿no? Como los papás, los abuelos, uno se acaba, se lo comen los gusanos y se acaba todo y ya está. Uno viene a trabajar, a tener hijos, esta vida, en fin, a estar lo mejor posible. Y nada más. Nadie ha vuelto de la muerte, es la gran frase, ¿no? ¿Quién ha vuelto de la muerte para contarlo? ¿No? Como si fuese levantarse una lápida, como un muerto que se levanta sacudiéndose. Bueno, ahora les cuento cómo es la muerte. Parece que la gente lo piensa como algo tan gráfico, tan concreto, ¿no? Y Eso es aparte un en lado. ese mismo acto está desmintiéndose, ¿no? Claro. Yo siempre lo imagino así como que están saliendo de un cementerio. Chicos, ahora le cuento, ahí voy a dar una charla, por escuchando voces. Voy escuchando voces a contar cómo fue estar en una lápida, ¿no? Que los gusanos me carcomían, en fin. Bueno, eso es por un lado, la creencia que no hay muerte. Y el otro punto que tú desarrollas muy bien en tu libro, que después de la muerte física, la vida de la conciencia, del alma, continúa. Y ahí tenemos las visiones de Oriente, ¿cierto? El hinduismo y el budismo. ¿Podemos entrar un poco en estos temas, Marcelo? Sí, cómo no. Eh, si la vida continúa, entonces vale la pregunta, es interesante preguntarnos de qué manera continúa, qué es lo que sucede después de la muerte. Voy a estar muy interesado en saber que una vez que ya he establecido esta continuidad de la conciencia, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi alma, con mi conciencia, con mi personalidad? ¿Seguiré siendo igual? ¿Por qué me pasará? ¿Iré al cielo, al infierno, al paraíso, etcétera, ¿no? Y para eso ha habido dos grandes respuestas y las dan, por supuesto, esa es su función, las creencias espirituales y religiosas, que se dividen grandemente en dos líneas. La primera línea es, hay una sola vida, o en rigor estricto hay dos, la que acabas de dejar y la vida eterna, ¿no? Y esta es la visión de las religiones consideradas monoteístas. Me refiero al cristianismo, el judaísmo, el islam y el zoroastrismo. Para ellas, para estas concepciones, la vida continúa después de la muerte. Algunos hablan de un purgatorio o de un sueño o que descansan. Hay digamos, un abigarrado y conflictivos conceptos al respecto de qué es lo que sucede, pero lo que sí es cierto es que en algún momento va a ocurrir la segunda venida de Cristo en el cristianismo y el juicio final. Claro. El Islam coincide con esta visión del juicio final y el judaísmo también. Con distintas implicancias, el judaísmo espera al Mesías vivo, el Sí. cristianismo espera la segunda venida de Cristo o lo que se conoce como la parusía del Señor. Que es lo que aparece en el Apocalipsis, ¿no? Me Claro, parece que ahí, ¿no? exactamente, sí, sí. De El la juicio Biblia. final. Sí, sí, sí. Y luego, y todo esto son nociones tomadas del zoroastrismo, que también pensaba en el famoso Armagedón final, ¿no? Claro. La batalla final entre el bien y el mal, y en la concepción del cristianismo, bueno, el juicio final, a la derecha de Cristo los que estaban con él, a la izquierda los que él no conoce, y cielo e infierno por toda la eternidad. Tan es así que San Pablo esperaba la segunda venida de Cristo en vida de él. Y en los primeros siglos del cristianismo,
también la esperaban en esos momentos. Hace ya más de 2000 años que no está ocurriendo la segunda venida de Cristo. Pero el concepto de cielo e infierno o purgatorio, ¿no? de un escenario difícil, tremendo, ¿no? Porque más o menos si nos confesamos sabemos que para ir al cielo no soy tan santo, para ir al infierno no fui tan malo, así que me tocará algo en el medio, el purgatorio, algo que se le parezca, hasta el juicio final. Entonces muchas veces las ideas del cielo y del infierno, que también están en las nociones del budismo y el hinduismo, ¿eh? Y son tan terroríficas y de colores tan sombríos como los infiernos cristianos, ¿no? Que no le van en saga. El cielo y el infierno hacen que también cuando el alma sale del cuerpo físico, que esa es la muerte, tenga dudas de a dónde ir. Porque el problema de cuando el alma sale del cuerpo físico es que sigue siendo la misma conciencia, con los mismos hábitos, las mismas ideas, los mismos sentimientos, las mismas emociones. Y si en el momento de la muerte hay emociones violentas, o la muerte en sí es violenta, o súbita, o inesperada, por algún accidente, etcétera, 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 el alma carga con esa emoción negativa y eso le nubla aún más su propia conciencia. Entonces, ¿cómo es que vamos a morir o qué es lo que nos va a pasar en el más allá? Lo que pensemos que nos va a pasar, pero en vida. Por eso es tan importante que podamos hablar, aunque más no sea hablar, sobre la muerte y el proceso del morir y el más allá. En Estados Unidos, que siempre son muy especiales, han desarrollado una franquicia social que se llama el Death Café, ¿no? El café de la muerte. Entonces Ya. se sientan a tomar un café, un té, lo que sea, ¿no es cierto? Con galletitas, budines, esas cosas. Hay un coordinador, pero las personas simplemente hablan lo que quieren. No es necesario llegar a una conclusión grupal común, no es que uno se tiene más razón que el otro. Ah, Nada, bien. ahí se habla de la muerte y cualquiera puede decir lo que él se le ocurra respecto a la muerte. El coordinador ordena un poco el diálogo para que no se tapen unos con otros, y así termina el Dead Café. Imagínate, hay que inventar unas cosas así para poder hablar del morir y del más allá. Tan negada tenemos la Claro. muerte, ¿no? No siempre fue así. Incluso en el occidente cristiano, en particular en la Baja Edad Media, pero desde el siglo V hasta el siglo XV en adelante, la muerte, como dice Philippe Arié, era la muerte domesticada. Quiere decir que formaba parte del escenario habitual de la vida. No era que se negaba, que no existe, o como en la actualidad está depositada en el equipo médico. Claro. Allá en la Baja Edad Media no había tanta tecnología médica, sin ninguna duda, y el protagonista era el moribundo. El moribundo sentía que la muerte le llegaba, era como una convicción íntima, un llamado interior. Y entonces convocaba a sus amigos, aparte de su familia, a los compañeros de armas, ¿no es cierto? Porque los testimonios que nos llegan son de los caballeros feudales y los caballeros en general, digamos. Convocaba a sus amigos y parte de su familia, les hacía como una pequeña arenga acerca de lo que había aprendido en la vida, de sus valores, hacía reparto de su herencia o de sus bienes, etc. Perdonaba y era perdonado por sus compañeros, y luego se sentaba en el lecho de muerte a la espera de la muerte. Antes llegaba el sacerdote con el Corpus Christi, y una de las cosas curiosas es que
cuando el sacerdote iba por las calles del pueblo con el Corpus Christi, ¿no? Con la extrema unción, como se lo conoce a este sacramento, había personas que, sabiendo que iba a ir a la casa de un moribundo, lo acompañaban, aunque no sabían quién era el moribundo. Entonces entraban en la sala, en el cuarto, y bueno, escuchaban las plegarias, las oraciones, la majestuosidad del momento, ¿no? Aparte, fíjate, se moría en la casa, no se muere en el hospital. No había hospitales para esa época, ¿no es cierto? También eso es cierto, ¿no? Pues se muere en la casa. Incluso hay cuadros en los que hay niños, hay perros, está el sacerdote, por supuesto, hay mujeres, y algunas veces las mujeres, especialmente la esposa y las hijas, tenían que ser retiradas porque lloraban y se lamentaban e interrumpían, dice el texto, de alguna manera la majestuosidad del momento, ¿no? Y luego estaban, por supuesto, las pompas fúnebres, ¿no? Todo el ritual mortuorio. Y fíjate dónde eran enterrados. Salvo los grandes y ilustres obispos para arriba, el entierro que se hacía en la Edad Media era ad santos, al lado de los santos. Por eso es que los cementerios originalmente están cerca de las iglesias, porque se creía que la gracia, porque en las iglesias generalmente había reliquias, había restos de los santos, ¿no? Entonces, querían estar cerca de los santos, porque de alguna manera creían que su vibración, diríamos nosotros, digamos, Claro. se iba a permear en los lugares aledaños. Y el cuerpo era depositado como en un osario común. Las tumbas identificatorias aparecen mucho después. Lo que sí hay, lápidas identificatorios dentro de la iglesia, pero no está el cuerpo ahí, salvo por supuesto donde hay una tumba de algún santo, ¿no? Desde ya. Pero las lápidas, no es que esté el cuerpo enterrado ahí, el cuerpo estaba en la Edad Media ad santos, o sea, en el cementerio adyacente a las iglesias, pero sin ninguna distinción ni identificación posible. Por eso es que no había lo que se llama después la visita a los cementerios. Que no se podía visitar porque no había cuerpos, era un osario común. Además de que en su momento también eran lugar de reunión de escribanos, donde ofrecían sus servicios, había gente que tiraba las cartas, había boticarios, era una especie de mercado o feria cerca de las iglesias. Ahora todo eso, la cremación, el cementerio fuera de la ciudad, en general, por lo menos los cementerios del parque están fuera de la ciudad, ya no hay peregrinación a las tumbas. Antes, no sé si tú te acuerdas, pero no hace tanto, quizás hace 80 años, el domingo era un día de ir al cementerio, a limpiar las tumbas, a poner nuevas flores, a cambiar el mantelito, rezar, ¿no? Una visita a los muertos. Bueno, hoy es un buen negocio, ¿no? Por la cremación, por todo lo que es el proceso. Marcelo, en relación a esto quiero decirte algo. En Chile pasaba, en el campo, yo no sé si pasaba también o pasa en Argentina, que se hacían grandes celebraciones cuando morían, especialmente los niños, ¿no? Y yo no lo vi, pero me contaron gente de campo varias veces que hacían esta especie como de celebración porque un niño o una persona moría y no sé si estaban 2 o 3 días y venían los vecinos de los otros pueblos, todos los que conocían a la familia, se comía, tomaban café alrededor y venía el cantor popular que le cantaba al angelito. Eso lo escuché muchas veces, pobrecito el angelito. Y se renovaba el público al otro día y estaba muchos días. Me parece que Lía tenía algo de familiar. Sí, una experiencia corta, Alexis. Mi mamá, bueno, en la década de los 80, acá en Santiago, esto no sucedió en el sur de Chile,
la invitaron cerca de la casa donde vivíamos en esa época, yo estaba chica o quizás todavía no nacía, a un funeral, a un velorio, perdón, de una bebé, de una niña de un par de meses, y con mi papá entraron a la casa y se encontraron que en la mesa había una silla, la bebé estaba vestida de blanco, con un gorro, ¿ya? Y yo no sé cómo le afirmaría en la cabeza, pero el tema es que en la mesa misma había mucha comida. Y se decía que tenía mucho alimento porque cuando pasara, digamos, cuando siguiera su camino, tenía que compartirlo con el resto de los niños que también ya habían fallecido. Mi mamá hasta el día de hoy recuerda que salió arrancando de ahí. Fue muy impactante para ella. Bueno, eso era lo que les quería compartir. Cuando vio el bebé, se asustó tu madre. Sí, 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 sí. Es Bueno, increíble tú esas sabes, cosas. Lía, es una costumbre, bueno, en parte es lo que se llama una parte del embalsamamiento, ¿no? Es decir, hay un sincretismo de las costumbres interesantísimo desde el punto de vista antropológico, ¿no? Porque Ernest Hemingway, el famoso escritor norteamericano, cuando murió, ellos lo que hacen es embalsamar parcialmente el cadáver del muerto, para que luzca como si estuviera vivo. E incluso hablan, es decir, quienes lo hacen son enfermeras y las casas fúnebres propias de las costumbres americanas. Entonces, hablan del paciente, ¿no? No hablan del cadáver o del muerto, hablan del paciente. Y lo embalsaman como para que esté presentable, digamos, que esté como mejor que hasta en vida, ¿no? Y lo ponen un poco en exhibición mientras hacen la comida, ¿no? Es decir, porque en los entierros, americanos en particular, bueno, hay lo que tú decías, ¿no? Como un almuerzo o comida, que digamos, entre los que todos llegan, ven al muerto que está muerto, pero como en vida, y siguen comiendo, y ese es, bueno, si tú te acuerdas de las pirámides de Egipto, y en las tumbas, incluso antes de las tumbas de los Neandertal y de los Australopithecus y todos esos especímenes humanoides previos, en las pocas tumbas que se pudieron reconstruir, también había semillas, había armas, Claro. instrumentos tallados, ropa, porque se consideraba que necesitaban de alguna manera para viajar en el más allá ese tipo de artículos para eventuales necesidades, ¿no? Entonces, bueno, eso ocurría en el Egipto de los faraones, ¿no? Sí. Incluso en el hinduismo hay todos unos ritos que el hijo mayor, cuando muere el padre, tiene que realizar durante un año, que se llaman las ceremonias cerradas, que quiere decir memoria en sánscrito, en donde le da, digamos, al padre como sandalias o un calzado, por supuesto al alma del padre, ¿no es cierto?, para que pueda transcurrir, porque en esa época, digamos, los distintos tramos a partir del fallecimiento, va a recorrer una tierra llena de fuego, después una tierra llena de hielo, y va a pasar hambre y bla, bla, y entonces le proveen un calzado para las distintas etapas y hasta alimentos para cuando haya, y agua, por supuesto, para que llegue hasta la morada de los antepasados, que ocurre al año, ¿no? Son muy interesantes las costumbres del post-mortem. Porque hay un concepto de que hay días a posteriori, después de la muerte de esta persona, ¿no? En este tiempo. Hay conciencia. La conciencia continúa. Entonces, claro. Por eso digo, ¿de qué forma continúa? Es lo que, digamos, yo como persona que sé que me voy a morir, me pregunto, bueno, pero ¿de qué forma continúa? ¿Y qué es lo que puedo hacer en vida para que esa continuación sea lo mejor posible? Sea lo mejor posible. Marcelo, quiero hacerte una pausa por el tiempo. Vamos a escuchar unos saludos, luego vamos a continuar. Tenemos algunos saludos, estamos escuchando voces hoy día.
viernes 2 de octubre, conversando con Marcelo Bellocchi. Para la gente que recién nos sintoniza, sé que están entrando algunas preguntas ya también, para que después nos pase el tiempo, sobre el tema de la vida después de la muerte y el proceso de la muerte y el más allá. Lía, escuchamos el primer saludo, por favor. Hola Alexis, habla Mercedes de Montevideo, Uruguay, allá compañera de Las Verbenas. Gracias por esta oportunidad de comunicarlos y verlos nuevamente. Me encanta el tema que hoy abordas y sobre todo porque de la mano de José Luis Cabul y de Mariú y de ti, Marcelo, es que la vida después de la muerte empezó a tener para mí y desde mi lugar para quienes me rodean y para mis pacientes una connotación totalmente diferente. Agradezco haberlos encontrado en mi camino de formación profesional y de crecimiento espiritual. Mi alma transitó en estos meses momentos muy críticos, al estar mi esposo entre la vida y la muerte por semanas. La tranquilidad, la calma y la paz con que pude sobrellevarlo tiene que ver con sus enseñanzas como profes y como compañeros de ruta. Un abrazo a los dos. Muchas gracias, Mercedes. Nos saluda. Para ti. Saludo para Mercedes de Uruguay, Montevideo, que nos manda ese saludo. Vamos a aprovechar el tiempo y vamos a escuchar un segundo saludo, Lía, que nos llegó también para este programa de hoy. Vamos a escuchar ese saludo. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Alexis? Un gran saludo para vos, para todo tu equipo. Bueno, sé que hoy presenta el libro Marcelo. Espero que puedan compartir un montón de historias, de cosas, y seguramente que este libro va a ayudar a muchas personas a desentrañar un poco de todo este mundo tan maravilloso que es de las vidas pasadas. Bueno, les deseo realmente que pasen un momento hermoso, hermoso, y yo recordando todas las cosas vividas en las verbenas. Los quiero mucho y les deseo lo mejor. Les cuento que me estoy comunicando de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Un gran saludo al pueblo chileno. Es Sonia. Muchas gracias. Esa es la voz de Sonia, ¿no? De Río Cuarto, de Córdoba. Gracias, Sonia. ¿No? Estuvimos allá en... Bueno, Lía, no sé si hay saludos o preguntas que hayan llegado por Facebook para Marcelo. Conversando con Marcelo Bellocchi sobre este proceso de la muerte y el más allá, el trabajo de su libro, La vida después de la muerte. Podemos entrar en materia con todo lo que él ha recibido también y los hallazgos que ha tenido a través de las regresiones y de las almas que se presentan a veces en las sesiones y que de alguna forma entregan información de primera fuente de lo que pasa después de la muerte. Eso es muy interesante. Segundo bloque vamos a estar abordando esa parte del trabajo de Marcelo. Lía, ¿están ya? Sí, tenemos muchos saludos y también tenemos una pregunta. ¿Ya? Bueno, nos saluda Oriana, Jimena Oces, Noemí desde Argentina, Corina Fernández desde ASTEVIT, desde la Asociación Chilena de Terapeutas de Vidas Pasadas. Gisela también, Gisela Caica, Gustavo Fritz desde Argentina, Guillermo y Daisy desde Isla de Maipo, Alexia y Sonia desde Argentina también, Patricio Marín, Maribel Calvo, Marta Pontoriero, ¿sí? También nos saluda María Cristina Galo y Ángela Miglioriti, ¿ok? Hola. La pregunta es la siguiente. Gisela Caica pregunta, quería saber si cuando las personas mueren y han seguido creencias religiosas, ¿estas se encuentran con esas creencias después de morir? Marcelo. Sí, mira, depende primero, la pregunta es muy atinente. Yo me he encontrado en regresiones con que no necesariamente las creencias religiosas que uno ha tenido se reflejan en el más allá. Y esto se debe a principalmente dos motivos, diría. El primer motivo habría que ver las circunstancias de la muerte. Una muerte en forma consciente, una muerte intensamente presente en el momento del morir,
en paz, armónica, con sentimientos positivos, algunas veces hasta con una música suave y un color. En el ocultismo se habla mucho del naranja para la habitación y para la habitación del moribundo. Es decir, un ambiente armónico, atractivo, amoroso, suave, facilita el traspaso, la salida del alma del cuerpo físico. Por el contrario, una muerte súbita, violenta, accidental, tremenda, horrible, no facilita para nada. La confusión del alma, la obnubilación de la conciencia es muy grande y te puedes olvidar de todas las creencias rápidamente, por un lado. Por el otro lado, ¿cuán firmemente arraigadas están en tu corazón esas creencias espirituales, religiosas que dices? No digo tu caso, ¿no es cierto? Porque ya digo que la persona dice tener, porque cuántas veces hemos encontrado flagrantes contradicciones entre lo que dicen y lo que creen firmemente las personas, ¿no? Y el tercer factor importante es o son los apegos. Para morir bien hay que estar desapegado. Tenemos que tener los asuntos terrenales resueltos. Y esto incluye la esfera afectiva, emocional, material, las posesiones, las cuestiones mentales, conflictos no resueltos, por lo menos en los planos terrenales, ¿no es cierto? Todo eso influye en el proceso del morir, en el momento de la muerte, y por lo tanto va a influenciar en el más allá, en el post-mortem inmediato. Por supuesto, si tú tienes creencias firmemente arraigadas de que vas a encontrar a figuras espirituales significativas, amorosas, compasivas y misericordiosas, es muy probable que así los encuentres, que encuentres esos seres de luz. Si no tienes esas creencias, vas a estar en algún problema, porque te vas a encontrar en un terreno desconocido, del que no conoces mucho, y hasta confundido, ¿no? Porque el punto de la muerte, ¿no? Es decir, la muerte en sí, ese instante en donde finalmente sale el alma del cuerpo físico, se presta a cierta confusión. Esto lo reconoce el budismo y el hinduismo. Ellos le otorgan una importancia superlativa al último pensamiento antes de morir. En el libro tibetano de los muertos hasta se habla de que el último pensamiento antes de morir, pensando en tu gurú espiritual o en la deidad, por ejemplo, el señor Avalokitesvara, que te era, digamos, que era tu deidad personal, tu deidad preferida, si tenías ese pensamiento ibas a ir quizás directamente al reino paradisíaco de Avalokitesvara. Por eso es bueno tener creencias religiosas, amorosas, compasivas y misericordiosas que te ayudan a hacer el tránsito a la luz, al más allá, de la misma forma. Qué interesante. Estamos llegando al final de la primera parte de este programa. Me voy a contar brevemente una experiencia en la que estuviste tú, Marcelo, cuando estuvimos en la provincia de San Luis. Antes me vino a la mente, ¿y qué pasará con un ateo cuando muere? Una persona que no cree en nada, ¿con qué se encuentra un ateo? ¿No? A ver si lo desarrollamos después. Cuando estuvimos en las verbenas, en una práctica con una compañera, recuerdo que en algún momento, en las primeras prácticas, estudiando con José Luis Cauli, y Marcelo estaba también, apareció un alma perdida, ¿no? En una compañera, y esta alma era la de una especie de monja que había estado 40 o 50 años en un claustro, ¿no? Argentino, decía, apareció, se manifestó, y de pronto dijo, y salí del cuerpo y no había cielo, como me habían contado, decía, y no había cielo, estuve 40 años encerrado y no hubo cielo, dijo. Incluso dice, pues, y esta estaba ahí en la Recoleta, dijo, y se quería tirar, dice algo así. Y yo me adherí a ella, dice una cosa así. Incluso decía que después influía en el tema íntimo sexual de nuestra compañera, porque nunca había tenido sexo, por el tema que ella había vivido en el celibato, ¿no? Pero lo que quiero decir, que no encontró el cielo que le habían prometido.
¿no? Y había quedado vagando, ¿no? Marcelo estuvo en esa sesión cuando yo llegué, que estaba ahí, mi primera experiencia, llegaste a auxiliar un poco, pero recuerdo eso, que fue muy impactante para mí, primera vez escuchar algo así. ¿No? No sé si recuerdas algo, Marcelo. Y decía que no estaba el cielo que le habían prometido en el claustro. Eso sí. En Bueno. general lo que uno va a encontrar... tienes que terminar, así que adelante. Sí, dale con la idea, cerremos la idea. No, en general uno va a encontrar lo que cree que va a encontrar, digamos. Fíjate que hay un autor como Swedenborg, ¿no? Muy bueno. Sí. Sueco, de Fuste, 1688. Del 1700 y algo, ¿no? Sí. 1688, 1700. Un místico impresionante, la verdad que los libros son extraordinarios de él y Borges lo admiraba muchísimo. Él dice, bueno, que el Señor le permitió ver el cielo, el infierno, cómo están organizados, conversar con los ángeles, etc. Y establece distintos periodos por los que transitan los espíritus luego de la muerte del cuerpo físico hasta llegar al cielo o a los cielos, ¿no? Porque hay varios cielos para él. Y dice que como el alma está confusa, turbada o obnubilada en los instantes inmediatamente posteriores a la muerte, en esos momentos, en esas primeras horas o primeros días, se le acercan seres de luz que son ángeles, para Swedenborg son ángeles de luz, que en su infinita misericordia aceptan la proyección mental del espíritu que recién ha llegado al reino de los espíritus, para que estos espíritus se sientan tranquilos y aceptan tomar la forma de la proyección mental, por ejemplo, el abuelo, la mamá, el papá, el tío, ¿no? Alguien que, o hasta figuras religiosas, ¿no? Espirituales, con el fin de que estas personas, estos espíritus recién llegados, se sientan tranquilos, se calmen, no estén nerviosos y puedan ir acostumbrándose a su nuevo estado, al nuevo orden de existencia en el que se encuentran. Que después eso va soltándose y finalmente se dan cuenta que eran seres de luz, ¿no? Pero lo interesante es que lo hacen adoptando la proyección espiritual del otro, la proyección mental del recién llegado. Y si ustedes se acuerdan de esa bellísima película que se llamó Más allá de los sueños, ahí si ustedes se acuerdan, el protagonista, que se suicidó finalmente, en la vida real se suicidó, sí. El protagonista va teniendo como distintos guías, ¿no? Primero se le presenta un médico que había sido alumno de él, ¿no? Y él todavía mantiene esa relación de cierta autoridad sobre su alumno. Después va apareciendo otro guía, no me acuerdo, hasta que finalmente aparece el guía verdadero, que era su hijo, de 12 años, que había muerto antes. Y que dice que no se le presentó antes en esa forma real, que era su niño de 12 años, porque él no le iba a creer, ¿no? O sea, como la persona va teniendo que pasar por distintas realizaciones para darse cuenta de dónde está y con quién se está relacionando. Qué interesante. Bueno, vamos a ir a la pausa. Antes de decir, me acordé de esto de que se transforman en este ser que es la proyección de la mente de la persona que está desencarnando. Recuerdo Allan Kardec, la semana pasada hablábamos con Luis Rivas, y Kardec también habla de la transfiguración, es decir, al ser cuerpo físico, alma y periespíritu, desde la propuesta de Kardec, ¿no? Perispíritu es lo que une ambas digamos, instancias. El perispíritu se puede transfigurar y transformar en ese ser querido, ¿no? No sé si son seres de alta vibración los que pueden hacer eso, o bien que nos pueden engañar también, como cuando uno va a una medium y te quiere ver la suerte y te quieres conectar con esa tía, con ese abuelo, esa abuelita, y se puede transformar. Pero Kardec lo cita en su obra, la transfiguración, que es una de las tantas posibilidades y cualidades que tendría el perispíritu como funciones que son muchas y muy amplias y que podrían llevarnos a confusión. Interesante ese punto también, ¿no? Sí, porque en el más allá hay embaucadores y engañadores.
que vamos a hablar en la segunda parte, están los mistificadores. Así que nos estén escuchando, mucho ojo, no crean todo lo que le transmiten a veces por ahí los medios. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos con Marcelo Bellocchi, que está en Buenos Aires, nosotros estamos en Viña del Mar, Chile, y saliendo para todo el mundo. Vamos a hacer una pausa musical, volvemos en unos minutos con George Harrison. ¿Te gusta George Harrison, Marcelo? Sí, me encanta. My Sweet Lord. ¿Te acuerdas de ese tema? Maravilloso. Qué lindo, ¿eh? Vamos a ir a una pausa. Ah, es bello eso, ¿no? La época cuando los Beatles se empezaron a buscar, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y volvemos en Escuchando Voces. Buenísimo. Qué lindo. My sweet Lord, my Lord, my Lord. I really wanna see you, really wanna be with you, really wanna see you, Lord, but it takes so long, my Lord, my sweet Lord. My Lord,